5.400 metros bajo el Pacífico Sur, más profundo que cualquier submarino de combate podría jamás descender, una cámara robótica iluminó algo que el océano había ocultado durante 8 décadas. Un casco de acero, erguido, desafiante, como si se negara a rendirse incluso en la muerte. Cuando el equipo a bordo del buque de investigación Petrel vio aparecer en sus pantallas el número 8 pintado en el costado del pecio, el silencio se apoderó de la sala de control. Algunos lloraron. Otros simplemente no podían apartar la mirada. Habían encontrado al USS Hornet, el portaaviones que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Pero espera, porque esta no es simplemente la historia de un barco hundido ni otro hallazgo arqueológico submarino. Eso sería demasiado fácil, demasiado predecible. Lo que las cámaras revelaron en ese abismo contradice todo lo que creíamos saber sobre sus últimas horas. Lo que encontraron allí abajo plantea preguntas que los historiadores llevan décadas intentando responder. Y lo que significa este descubrimiento para las familias de los 140 hombres que nunca regresaron a casa. Bueno, eso es algo que merece ser contado desde el principio. Si te apasionan las historias de naufragios, batallas navales y misterios del océano profundo, te invito a suscribirte a este canal. Cada semana traigo relatos como este, investigados a fondo, contados con el respeto que merecen. Ahora, volvamos al Hornet. Para entender qué hacía este portaaviones a más de 5 kilómetros de profundidad cerca de las Islas Salomón, necesitamos retroceder hasta octubre de 1941. En los astilleros de Newport News, Virginia, cientos de trabajadores dieron los últimos toques a un coloso de acero de 251 metros de eslora. El 20 de octubre de ese año, con uniformes impecables y la espalda recta, los oficiales y marineros del Hornet se reunieron en cubierta para presenciar su puesta en servicio oficial. Era un portaaviones de la clase Yorktown, diseñado para transportar hasta 90 aeronaves de combate, y sus tripulantes sabían que estaban pisando la cubierta de algo extraordinario. Lo que nadie podía imaginar es que este buque tendría apenas un año de vida. Pero en esos 12 meses, el Hornet escribiría capítulos que todavía hoy resuenan en los libros de historia. Febrero de 1942. Apenas 2 meses después de que Japón atacara Pearl Harbor, el Hornet zarpó de Norfolk con 2 bombarderos del ejército en su cubierta. No eran aviones navales, sino aparatos terrestres, enormes B-25 Michie que jamás habían despegado de un portaaviones. La tripulación observó atónita cómo esos colosos rodaban por la pista y se elevaban sobre el mar. Era un experimento, una prueba de concepto para algo que desafiaba toda la doctrina naval conocida. Los hombres del Hornet guardaron silencio sobre lo que habían presenciado. No sabían que acababan de ensayar la operación más audaz de la guerra hasta ese momento. Un mes después, el portaaviones llegó a Alameda, California. Sus propios aviones fueron bajados a los hangares, mientras 16 bombarderos B-25 eran cargados en la cubierta de vuelo. 70 oficiales y 64 soldados del ejército subieron a bordo bajo el mando del teniente coronel James Doolittle, un piloto legendario que ya entonces era considerado uno de los mejores aviadores de Estados Unidos. El 2 de abril, el Hornet cruzó bajo el puente Golden Gate y puso rumbo al oeste. Solo entonces el capitán Mark Mitchell reveló a su tripulación el objetivo de la misión: bombardear Tokio. Piensa en esto un momento. Estamos hablando de lanzar bombarderos del ejército desde la cubierta de un portaaviones, algo que nunca se había intentado en combate. Los B-25 necesitaban cada centímetro de pista para despegar. El avión líder de Doolittle disponía de apenas 140 metros de cubierta libre. Los últimos bombarderos de la fila prácticamente colgaban sobre el agua. Si un piloto fallaba, si el motor tosía en el momento equivocado, el avión y su tripulación terminarían en el océano. La mañana del 18 de abril de 1942, a más de 1000 kilómetros de la costa japonesa, un barco patrullero enemigo avistó la fuerza de ataque estadounidense. El factor sorpresa se había perdido. Doolittle tomó una decisión que definiría la operación: adelantar el lanzamiento. Con mar grueso, vientos de 60 kilómetros por hora y olas rompiendo sobre la proa, los 16 B-25 despegaron uno tras otro. Todos lo lograron. Ninguno falló. Los bombarderos pusieron rumbo a Japón mientras el Hornet giraba hacia Pearl Harbor. El impacto del Wright Doolittle fue más psicológico que material.
Los daños en Tokio, Yokohama y otras ciudades fueron menores. Pero el mensaje era devastador. Japón ya no era invulnerable. Estados Unidos podía golpear en el corazón del imperio. Y el Hornet había sido el puño que asestó ese golpe. 2 meses después, el destino llevó al portaaviones a otro momento decisivo. En junio de 1942, la flota japonesa se dirigía hacia el atolón de Midway con la intención de eliminar los últimos portaaviones estadounidenses del Pacífico. Lo que encontraron fue una emboscada. El Hornet, junto al Enterprise y al maltrecho Yorktown, esperaba al enemigo. Aquí debo detenerme para hablarte del escuadrón de torpederos 8. 15 aviones Douglas TV de Devastator despegaron del Hornet la mañana del 4 de junio bajo el mando del teniente comandante John Waldron. Eran aparatos obsoletos, lentos, vulnerables, volando sin escolta de cazas. Waldron encontró la flota japonesa y ordenó el ataque. Sus hombres sabían que las probabilidades estaban en su contra. Avanzaron de todos modos. Los cazas Zero japoneses cayeron sobre ellos como halcones sobre palomas. 1 a 1, los Devastator fueron derribados. De los 30 hombres que despegaron esa mañana, solo uno sobrevivió. El alférez George Gay, quien se ocultó bajo un cojín de su asiento mientras flotaba entre los restos de su avión destruido. Desde el agua, Gay presenció lo que sucedió después. El sacrificio del Escuadrón 8 no fue en vano. Mientras los Zero descendían a baja altitud para masacrar a los torpederos, dejaron desprotegida la parte superior del cielo. Minutos después, los bombarderos en picado del Enterprise y del Yorktown aparecieron sobre los portaaviones japoneses. Sin oposición aérea, atacaron con precisión mortal. En 5 minutos, 3 portaaviones enemigos ardían. Un cuarto caería horas después. Midway se convirtió en el punto de inflexión de la guerra en el Pacífico, y el precio pagado por los hombres del Escuadrón 8 fue una de las razones de esa victoria. Pero esta historia no termina aquí, y lo que viene a continuación demuestra por qué vale la pena seguir hasta el final. Si te está gustando este relato, déjame pedirte algo. Suscríbete al canal y activa la campanita. No quiero que te pierdas las próximas historias, porque cada semana traigo naufragios, batallas navales y misterios submarinos que merecen ser conocidos. Después de Midway, el Hornet se convirtió en algo más que un portaaviones, era un símbolo. Los daños sufridos por el Enterprise, el torpedeo del Saratoga y el hundimiento del Wasp dejaron al Hornet como el único portaaviones de flota operativo en el Pacífico Sur. Durante 5 semanas críticas, sus aviones fueron la única cobertura aérea para las fuerzas estadounidenses que luchaban por mantener Guadalcanal. Octubre de 1942. Japón lanzó una ofensiva masiva para retomar Guadalcanal, enviando una flota de portaaviones y acorazados. El Hornet y el recién reparado Enterprise navegaron al norte de las islas Santa Cruz para interceptarlos. Lo que ocurrió el 26 de octubre de ese año quedó grabado en los registros navales como una de las batallas aéreas más feroces de la guerra. A las 9:10 de la mañana, la primera ola de aviones japoneses encontró al Hornet. El capitán Charles Mason, quien había asumido el mando en junio, ordenó cambio de rumbo y velocidad máxima. 31 nudos. Los cruceros Pensacola y Northampton navegaban cerca, sus baterías antiaéreas rugiendo contra el cielo. Pero había demasiados atacantes, y sus pilotos eran veteranos curtidos en combate. En 10 minutos, el Hornet recibió 4 bombas, 2 torpedos y el impacto suicida de 2 aviones dañados. Una de las aeronaves japonesas, ardiendo y sin control, se estrelló directamente contra la torre de mando, cubriendo el puente de señales con gasolina en llamas. Las comunicaciones quedaron destruidas. Los incendios se propagaron por múltiples cubiertas. El portaaviones perdió toda capacidad de propulsión y quedó a la deriva. Los equipos de control de daños trabajaron desesperadamente para sofocar las llamas. El crucero Northampton intentó remolcar al Hornet fuera de la zona de combate, pero el esfuerzo de preparar el cable llevó tiempo precioso. Mientras tanto, nuevas oleadas de aviones japoneses continuaban atacando. Un torpedo más impactó en el costado de estribor. Más bombas. La escora aumentó a 20 grados. A las 4:30 de la tarde, el capitán Mason dio la orden que ningún comandante quiere pronunciar: abandonar el buque. Fue el último en dejarlo, escudriñando la cubierta en busca de cualquier hombre que pudiera quedar vivo antes de saltar al agua.
Y aquí viene un detalle que durante décadas desconcertó a los historiadores. Con fuerzas japonesas aproximándose por superficie, los destructores estadounidenses Mustin y Anderson recibieron órdenes de hundir al Hornet para evitar que cayera en manos enemigas. Dispararon 9 torpedos. Lanzaron más de 400 proyectiles de 127 milímetros contra el casco ardiente. Y el Hornet se negó a hundirse. Sus compartimentos estancos, diseñados y blindados con precisión, resistieron un castigo que habría enviado al fondo a cualquier otro buque. Era como si el portaaviones se aferrara a la superficie, rechazando su destino. Cuando los destructores japoneses Makigumo y Akigumo llegaron pasada la medianoche, tuvieron que disparar 4 torpedos long lance de 610 milímetros para acabar finalmente con él. A la 1:35 de la madrugada del 27 de octubre de 1942, el USS Hornet desapareció bajo las olas. 140 hombres murieron en la batalla o se hundieron con el buque. El Hornet se convirtió en el último portaaviones de flota estadounidense hundido por fuego enemigo durante toda la Segunda Guerra Mundial. Durante 76 años, el lugar exacto donde descansaban sus restos fue un misterio. Las familias de los caídos no tenían una tumba que visitar. Entonces llegó enero de 2019. El buque de investigación Petrel, financiado por el difunto cofundador de Microsoft Paul Allen, llevaba años localizando pecios históricos de la Segunda Guerra Mundial. Ya habían encontrado el Lexington, el Indianapolis, el acorazado japonés Musashi. Ahora operaban desde Guadalcanal, y el Hornet estaba en su lista. El equipo de 10 personas a bordo del Petrel, un buque de 76 metros, recopiló datos de archivos navales y nacionales. Cruzaron bitácoras de 9 buques estadounidenses que habían participado en la batalla para triangular la posición probable del naufragio. Marcaron un área de búsqueda de más de 360 kilómetros cuadrados de lecho marino. Y enviaron hacia el abismo su vehículo submarino autónomo. Lo encontraron en la primera inmersión. A 5.400 metros de profundidad, las cámaras del vehículo operado remotamente revelaron imágenes que quitaban el aliento. El Hornet estaba erguido sobre su quilla, como un centinela que se niega a abandonar su puesto. Su torre de mando, retorcida por el fuego y los impactos, permanecía reconocible. Sus cañones de 127 milímetros apuntaban hacia arriba en silencio eterno. Un tractor de Aeronaves International Harviste descansaba en su lugar en el hangar, como si esperara la siguiente misión. Esparcidos alrededor del casco, los restos de aviones que nunca volvieron a volar. Un caza F-4F Wildcat con las alas plegadas yacía sobre el fondo oceánico. Fragmentos de bombarderos y torpederos marcaban el camino de la caída del portaaviones hacia su tumba final. Pero lo más impactante fue lo que reveló el estado del pecio. A pesar de haber recibido un castigo brutal, la estructura del Hornet había resistido de manera extraordinaria. Los ingenieros navales que analizaron las imágenes quedaron asombrados por la integridad del casco. Robert Kraft, director de operaciones submarinas de Vulcan, la empresa de Paul Allen, observó las primeras imágenes en directo desde la sala de control del Petrel. Cuando las cámaras enfocaron el número 8 pintado en el casco, pronunció las palabras que certificaban el hallazgo: «Es ella». Alrededor de él, algunos miembros del equipo no pudieron contener las lágrimas. El descubrimiento del Hornet cerró un capítulo doloroso para decenas de familias. Por primera vez, tenían un lugar donde honrar a sus seres queridos, aunque ese lugar estuviera a más de 5 kilómetros bajo el mar. La ubicación exacta del pecio permanece en secreto para protegerlo de posibles saqueadores, pero su existencia confirmada ofrece algo que el océano había negado durante casi 8 décadas: certeza. Hoy, el USS Hornet CB-8 descansa donde cayó, guardián silencioso de los secretos de una guerra que definió el siglo XX. Su cubierta de vuelo, desde la cual despegaron los bombarderos que humillaron a Tokio, permanece visible en las imágenes de las profundidades. Sus hangares, que albergaron a los valientes pilotos del Escuadrón 8 antes de su sacrificio en Midway, siguen intactos bajo la presión aplastante del abismo. La historia del Hornet es la historia de un año extraordinario. Desde su puesta en servicio hasta su hundimiento, este portaaviones participó en momentos que cambiaron el curso de la guerra: el Raid Dolittle, la batalla de Midway, la defensa de Guadalcanal. Ganó 4 estrellas de batalla.
Su escuadrón de torpederos 8 recibió la mención presidencial de unidad por heroísmo extraordinario. Pero más allá de las medallas y los reconocimientos, el Hornet representa algo que trasciende los registros militares. Representa el coraje de hombres ordinarios enfrentando circunstancias extraordinarias. Representa la determinación de una nación que, después del golpe de Pearl Harbor, se levantó para pelear. Y representa el precio que tantos pagaron para que otros pudieran vivir en libertad. Si este vídeo te ha conmovido, si crees que estas historias merecen ser contadas y recordadas, te pido que te suscribas al canal. Cada suscripción ayuda a que podamos seguir investigando y compartiendo estos relatos con el respeto y la profundidad que merecen. Gracias por acompañarme hasta el final.